Y el día de hoy vamos a leer, a continuar estudiando nuestro capítulo de Romanos, capítulo 7, versículos del 13 al 25. Romanos 7, 13 al 25. Y he titulado a esta enseñanza, la permanente lucha contra el pecado. Y el lunes pasado, muchas personas se sintieron orgullosas de una lucha, se sintieron orgullosas de pecar, de destruir, pero esa es la consecuencia lógica cuando alguien está totalmente apartado de Dios. Uno siente el orgullo de hacer lo malo, siente un orgullo de que nadie pueda a uno decirle que sí o que no hacer. Sienten orgullo de haber dejado una huella, pero también sienten orgullo de no haber tenido la cara descubierta para ver quién había dejado esa huella, ¿no? Ese es el orgullo malo. También hay otro tipo de orgullo, no tan bueno, pero que muchas veces lo tomamos como eso, ¿no? El orgullo de, cuando nosotros decimos estoy orgulloso de mi familia, estoy orgulloso de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de lo que han hecho ellos para sus vidas, estoy orgulloso de mi carrera, de mis estudios, pero quisiera preguntarles el día de hoy, ¿quién se siente orgulloso de uno mismo? ¿Quién se siente orgulloso de lo que uno es a pesar de lo que uno piensa de su prójimo? ¿Te sientes orgulloso de la manera de cómo te comportas cuando conocemos a personas que no conocen el Evangelio? Nos sentimos orgullosos de que cuando tenemos la oportunidad de decir que somos cristianos no lo somos, no lo hacemos por temor a que nos vayan a etiquetar, y más en estos tiempos en el que estamos viendo realmente una persecución alrededor del mundo del cristianismo, ¿no? Podemos caer en ese miedo de evitar decir que somos cristianos para que no nos vayan a ver feo, para que no nos vayan a dejar de hablar, o si estamos en algún negocio, pues inclusive para que nos sigan comprando o sigamos teniendo esos negocios, ¿no? Pero ese sentimiento es el que produce el pecado. Ese sentimiento que produce el pecado en el creyente, con el consecuente estado de miseria interna. Cuando uno estaba en el mundo, pues uno pecaba y ni siquiera uno tenía la vergüenza de hacerlo. Uno se le hacía totalmente normal el pecar porque ni siquiera sabíamos que era pecado, como lo vimos la semana pasada. Pero cuando hoy en un entendimiento nuevo hacemos algo que entristezca a Dios, seguramente nos sentimos el ser más miserable y corremos a Dios para pedir perdón, para pedir ese consuelo y pedirle que ya no siga permitiéndonos pecar. Rogamos que Él nos dé la fuerza para no volver a cometer ese pecado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos cómo Pablo nos dice a través de él mismo qué es lo que ha de ser la vida cristiana. Y este pasaje es uno de los más discutidos de este libro de Romanos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con esto? Y esto, mis hermanos, es un pasaje de gran importancia y afecta nuestra vida cristiana y la manera en la que vivimos. Pablo, haciendo una analogía del matrimonio en el pasaje que estudiamos la semana pasada, en resumen nos dice que el verdadero creyente ya no está casado con la ley, sino con Cristo, y esa unión le permite cumplir la ley.
Nosotros ahora, como creyentes, estamos totalmente de acuerdo con la ley. Nosotros como creyentes sabemos que este libro que nosotros estudiamos semana con semana es un conjunto de reglas, de instrucciones, de consejos, de advertencias, de esperanzas y de promesas. Y este libro fue escrito por amor. Dios lo escribió por amor a través de hombres por inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos prescindir del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Todo está relacionado desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no es Biblia tomo uno, Biblia tomo dos, sino es todo en uno. Todo nos habla de nuestro Dios, todo nos habla de su Hijo Jesucristo, todo nos habla de la manera en que nosotros debemos de confortarnos todos los días. Nosotros no podemos prescindir de los mandamientos solamente para justificarlos y decir, Jesús ya vino, ya fue crucificado y yo creo en Él, ya soy salvo, y entonces nos podemos dar el permiso de pecar realizando todas las cosas prohibidas que Dios estableció. No funciona así. Y hermanos, si lo tomas así, entonces realmente no has entendido lo que es el Evangelio y necesitas urgentemente un discipulado con el pastor, porque eso es lo que he aprendido con todas las enseñanzas que me ha dado el pastor. Tratar de entender la palabra de Dios a través de solo unos pocos versículos que muchas veces acomodamos a modo. Es como si uno leyera un libro de cirugía y de anatomía y después nuestra soberbia nos convenza mentalmente de que podemos hacer hasta una cirugía a corazón abierto sin tener que haber estudiado una carrera, ¿no? Porque nosotros ya estudiamos un libro, ya sabemos cómo, dónde van los órganos, entonces ya sabemos cómo podemos hacer esa operación. Y pasa lo mismo con la palabra de Dios. Tendríamos absolutamente mal ese concepto de la palabra de Dios solamente por haber estudiado unos pocos versículos. Y algunos estudiosos están planteando que este libro de Romanos, Pablo en este pasaje nos describe su práctica como creyente maduro, porque él ya nos había dicho cómo había conocido la ley. Habló la semana pasada sobre cómo conoció la codicia, el querer lo que no era suyo. Pablo reconoce que Cristo lo ha redimido, pero el pecado no ha dejado de estar en su cuerpo. Él está sujeto a la tentación y su lucha diaria contra lo que él llama naturaleza pecaminosa, que muchos hemos escuchado o empezamos a escuchar en otros lugares esa frase, la naturaleza o nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que vimos en Adán, que por desobediencia nos heredó. Y nosotros también tenemos ahora como cristianos un gran conflicto cuando leemos este pasaje, al tratar de decir ya, pero no. ¿Y qué significa el ya, pero no? Ya fui perdonado, pero aún sigo en tentación de pecar. Y esto es porque una vez que ya estás en este camino, no creas que las cosas van a ser fáciles. Este camino se sigue totalmente por amor a Cristo, pero no es por conveniencia. La lucha que tenemos todos los días por el pecado es una característica totalmente normal para nosotros como creyentes. Entonces, tú me estás diciendo, hermano, que si tenemos tentaciones todos los días vamos a caer. Pues no debemos de caer. Y vamos a leer el pasaje para apreciar lo que Pablo nos quiere explicar. Romanos capítulo 7, versículos 13 al 25, y así dice la palabra de Dios.
Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, podamos tomarla como lo que es tu palabra, Señor, y podamos seguirla, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos das la fortaleza, Señor, para no caer en ningún tipo de tentación y de pecado, Señor. Nos ponemos en tus manos en este tiempo, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gracias. Amén y amén. Amén. Y en el primer versículo, Pablo nos resume el pasaje anterior y nos muestra que la ley nos enseña cuán peligroso es el pecado. Ahora vemos la respuesta de nuestra carne y ver qué es lo que hace cuando seguimos nosotros expuestos al pecado. Pablo entiende perfectamente cómo nosotros somos tentados y hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, pero esa no es justificación para seguir haciendo lo que está mal. Tu hermano, tu hermana, podrías pensar que, pero eso es lo que dijo Pablo, es un permiso para hacer lo malo. Pues total, si a Pablo le pasó, pues entonces a nosotros con mucho más razón. Pero aquí son malas noticias, porque no es así. Pablo perseguía cristianos, Pablo encarcelaba a cristianos, Pablo mataba a cristianos. Y después de que Cristo lo transformó, Pablo no volvió a perseguir, Pablo no volvió a encarcelar, Pablo no volvió a matar a cristianos. Por lo que si nosotros estamos pensando que si es una excusa para que nosotros podamos pecar, no es válida. Nosotros estamos en un proceso de santificación y estamos viendo cómo el pecado va decreciendo mientras nuestro conocimiento de la palabra de Dios va creciendo. Nuestra comunión con Cristo aumenta a través de su Hijo Jesucristo y el mal que está en nosotros va siendo todos los días apagado. Nosotros no podemos rehuir a una responsabilidad de luchar todos los días contra el pecado.
Pablo está tratando de explicar la fuerza interior llamada pecado que nosotros tenemos y lo que lo lleva a actuar de la manera en que lo hace. Y eso es lo que ha estado explicando desde el capítulo 5, porque para entender este pasaje tuve que volver a leer todo Romanos, porque decía Pablo, ¿estás diciendo realmente que tú todavía puedes pecar? Pero él lo decía a través de ese conocimiento, a través de esa transformación que Jesús hizo, y que decía, sí, porque mi cuerpo todavía desea caer en tentación, mi cuerpo todavía desea hacer lo malo. Pero Pablo nos está diciendo, se está poniendo en nuestros zapatos y nos está dando por anticipado qué es lo que nosotros vamos a sentir, para que no sea una justificación, para que sea al contrario, una ayuda en un proceso natural que nosotros vamos a seguir teniendo. Pablo nos dice en Efesios 11:14, y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es a través de maestros, de pastores, de que nos den la buena enseñanza, una enseñanza fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios por eso te pone en un lugar donde tú tienes que aprender, tú tienes que ser confrontado con tu pecado, y si no hay de alguna manera un sometimiento a la autoridad de la iglesia, entonces ¿cómo pretendemos someternos a la autoridad de Dios? Si tú, hermano, tú no te sometes a la autoridad de tu pastor, que lo ves, pues entonces ¿cómo te vas a someter a alguien que no ves? Y eso es simplemente, no es lo que uno podría buscar, porque simplemente es lo que uno no podría querer. Si de verdad quisiéramos ser cristianos, entonces lucharíamos con el pecado todos los días. Si nosotros realmente fuéramos cristianos, no nos estuviéramos justificando con ir a lo mejor a otra iglesia donde nos estén dando la buena y nos estén justificando todas nuestras malas acciones que tenemos. Si ese de casualidad es el plan que nosotros podríamos tener, entonces estamos muy, muy errados. Nosotros tenemos que ser comprometidos, no tenemos que fingir que nada más nos cambiamos de acera a la iglesia de enfrente, porque nosotros que hemos pasado por ahí en esos cultos romanistas les encanta ir y presumir que van los domingos en la mañana a la iglesia, pero no hay estudio, no hay oración, no hay confrontación, no hay Biblia. Y muchos de ellos en las tardes salen de ahí y ya están tomando, ya le están gritando a sus hijos, ya le están gritando a su esposa, o su esposa ya está haciendo cosas indebidas, ya está todo el mundo sacando la ira, la lujuria, porque en esos lugares no están confrontando al pecado, y nosotros necesitamos ser confrontados por el pecado, porque muchas veces se nos olvida que tenemos mandamientos que seguir. Pablo habla de eso, la manera en que nosotros nos sentimos totalmente humildes ante lo que no tenemos que hacer y que hacemos. Nosotros como creyentes estamos en una posición que nos debería de dar nuestra madurez cristiana. Si tú haces un recuento de tu caminar con Cristo desde que Él te rescató hasta el día de hoy, seguramente podrás hacer
un, un avance de tu discernimiento de todas las cosas que ves ahora del mundo. Esto lo puedes ver seguramente en los frutos y el testimonio que tienes en la nueva vida que te ha dado Cristo. El cristiano maduro debe de examinarse con honestidad de frente a la ley de Dios y reconocer que está muy lejos de cumplir en nuestras fuerzas lo que Dios desea de nosotros. El versículo 17 de este pasaje nos dice: ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y para el recién convertido, y muchas veces para el inconverso, esto puede darle, como les decía, la nación errónea de que el pecado siempre gana. Pablo enfrenta un examen de conciencia muy duro y se somete completamente a las fuerzas de Dios. Nosotros como pecadores no tenemos fuerza alguna para luchar contra el pecado. Quien lo hace siempre va a ser Cristo por nosotros. Nosotros, nacidos de nuevo en Cristo, unidos por Él, tenemos un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios que va moldeando todos los días nuestra santificación. Y esto lo podemos ver en muchos hermanos que han sido restaurados por la gracia y misericordia de Dios y que han sido realmente apartados del pecado que los estaban llevando totalmente al infierno. Y muchos de ustedes conocen una historia realmente de restauración, inclusive muchos de ustedes son una historia de restauración que pueden dar testimonio a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares. Este capítulo para mí es una advertencia para que nunca pensemos que podemos complacer a Dios con nuestros esfuerzos. Jamás vamos a cumplir en nuestras propias fuerzas esa ley. Siempre vamos a tener que confesar nuestra gran deuda que nosotros tenemos en la gracia de Dios. Por ello, al leer en el versículo 21, me deleito en la ley de Dios, nosotros los creyentes, ayudados por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, tenemos por delante una dura batalla que nos hace pasar por fuego para ser dignos hijos de Dios y honrar a través de estas luchas su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Pablo nos dice más adelante en su carta a Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pablo habla de ustedes refiriéndose a los creyentes. 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo habla de los que viven, refiriéndose otra vez a los creyentes. Y este pasaje nos da 5 aplicaciones que hay en su boletín. Tiene. Aplicación número 1. No estanques tu vida cristiana. No es correcto decir: tengo una lucha constante con el pecado, pero a Pablo también le pasaba. Porque si estás justificándose en alguien que luchó, en alguien que externó su pecado para poder pecar, entonces estás en una posición muy errada, hermano. Porque no porque un asesino mate, pues tú también lo vas a hacer. Pablo demostró que tu responsabilidad es la de agradar a Dios simplemente por el hecho de que tienes una vida que no te mereces, porque Cristo pagó tus pecados.
Primera de Juan 1, 6, 10 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aplicación número 2. No esperes al último momento para arrepentirte. Si tú piensas que el saber y tener un poco de conocimiento de la palabra de Dios puedes esperar hasta el último momento para arrepentirte, déjame decirte que sigues estando en un error. Porque al saber y no hacer, te estás yendo a una condenación directa. Dos ladrones estaban crucificados al lado de Jesús en sus últimos momentos. Y uno con soberbia le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Estaba exigiéndole a Dios ese ladrón, como si de alguna manera empezara a declarar y a decretar. Le estaba exigiendo: sálvate y sálvanos. El ladrón, ¿qué se había creído ese ladrón, no? Y el otro ladrón le dice: ni siquiera tú temes a Dios cuando tienes el mismo castigo. Es el extremo. Y esa es una gran enseñanza. Y luego me encanta lo que dice ese ladrón: nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada para merecerlo. Presos Pablo y Silas, cuando se abren las puertas y las cadenas se rompen, y el carcelero, ¿qué pasó? Estaba a punto de matarse. Pablo le pide que no se quite la vida, y el carcelero, totalmente sorprendido, arrepentido, les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y aquí tenemos dos arrepentimientos genuinos, sinceros. El ladrón, en el último momento, sin haber conocido a Jesús, se arrepintió. Y el guardia sabía de Jesús y se arrepintió. Creyó el guardia, se bautizó el guardia con toda su familia y sirvió a Dios. Dice la Escritura que gozaron grandemente este guardia y su familia. ¿Se imaginan ese gozo que tuvo el guardia al que Pablo únicamente le dijera: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu familia? Y toda su familia le sirvió y fueron bautizados y estaban llenos de gozo. Pero ya tampoco volvieron a pecar, ya tampoco se volvieron a dar ese permiso de hacer lo malo. Como humanos sí tenemos fecha de caducidad, y cuando ya es el tiempo de ser juzgado, esa paciencia para nosotros se va a terminar. Lucas 12, 45, 48 dice: pero si aquel siervo dice en su corazón fecha de caducidad, y cuando ya es el tiempo de ser juzgado, esa paciencia para nosotros se va a terminar. Lucas 12, 45, 48 dice: pero si aquel siervo dice en su corazón:
Mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo aquel que se le haya dado mucho, se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Aplicación número 3. Las pruebas son para purificar. A través de las pruebas podemos ver lo que estamos dispuestos a pasar en esta vida tan corta para poder agradar a Dios, para que Él se dé cuenta de nuestra genuidad, de nuestro amor por Él, de nuestro amor por Dios, de lo que nos hace dar frente a esas pruebas que nosotros tenemos. Esas son las que nos santifican día a día. Si tú, por ejemplo, eres criticado, puedes caer en una falta de humildad. Si eres tú desilusionado, podrías despertarte con un deseo de venganza por la persona que te desilusionó. Si tú estás a lo mejor en un ambiente de lujuria, podrías caer en una inmoralidad sexual. Si no tienes contentamiento con lo que tienes, con lo que vimos en el taller pasado, puede despertarse en ti toda clase de tentación en cuanto a la avaricia. Si tú no tienes amor por tu cónyuge, por tu novio, por tu novia, puedes caer en el pecado del egoísmo al sentir que solamente tus necesidades son las que deben de ser aceptadas. Primero veo cómo lo haces y si a mí me gusta, ya lo hago yo. Primero me tienes que dar y si me complace que me des, entonces yo ya te doy. Santiago 1, 12, 15 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aplicación número 4. Dios tiene un proceso para ti. A ti, cuando te compartieron el Evangelio y acudiste a la iglesia por primera vez, no fue porque ya eras salvo, fue para que empezaras un proceso. Y este es un proceso en el que se tiene que dar fruto, seguir unas instrucciones claras sobre un manual de vida, sobre la Biblia. Parte de ese fruto es buscar a Dios todos los días. Es esperar en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros la fortaleza y la lucha para pasar todo este tipo de pruebas. Pero tú lo tienes que buscar. Tú no le vas a decir a Jesús: ven Jesús, te invito a mi corazón. Así no funciona. Dios estuvo y estará por los siglos de los siglos. Nosotros somos los que tenemos que ir a Él. Nosotros somos los que tenemos que venir a la iglesia para escuchar su palabra.
Nosotros somos los que tenemos que estar presentes en el momento de oración para poder agradecer lo que tenemos, para poder pedir lo que necesitamos, para poder darle gloria, para poder darle alabanza a Dios, para poder agradecer, para reconocer todos nuestros pecados, para pedir que se cumpla en nosotros su voluntad. Pero si tú no estás dispuesto a seguir este proceso, entonces realmente no eres un creyente. No puedes estar en el mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Muchos tenemos tratos con el mundo, pero eso no quiere decir que hagamos lo que dice el mundo, que hagamos lo que es incorrecto. Colosenses 3, 2 y del 5 al 10 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por tanto, consideren como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechan también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aplicación número 5. Tienes que reconocer que Dios te ha salvado. Pablo termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Solo hay dos caminos. ¿Quién quieres que te libere? ¿Dios, a quien sirves con la mente, o Satanás, a quien se sirve de la carne y del pecado? Si tú reconoces y te rindes ante nuestro Señor Jesucristo, estarás escogiendo a todas luces el mejor camino. Pero no te justifiques con el pecado que habita en ti para alejarte de Él, y mucho menos queramos ser convenencieros con el Señor. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y si necesitamos pruebas, si necesitamos quebrantamiento, eso es lo que vamos a hacer, porque el Señor en su infinita misericordia es lo que quiere para nosotros. Quiere gente y hermanos comprometidos, con fe, que realmente ante toda prueba nos podamos gozar en que Dios está haciendo lo mejor para nosotros. Mateo 7, 13, 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quieres estar con muchos o quieres estar con los pocos? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra anide, Señor, en nuestro corazón, y no permita, Señor, que en ningún momento nos alejemos de ti bajo ninguna circunstancia, Señor. Te pedimos fortaleza, Señor, para soportar todas las tentaciones de este mundo, Señor, en el que estamos, Señor, para que podamos ser dignos representantes, Señor, de tu reino, Señor. Porque nosotros sabemos, Señor, que nuestro hogar no es de este mundo, Señor. Danos fuerza, Señor, en este inicio de semana, Señor, y nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Listo, amén. Muy bien, ya vamos a empezar la escuela dominical y estamos siguiendo en nuestro estudio de los atributos de Dios.
estamos estudiando los atributos o las características de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y empezamos con las características incomunicables, es decir, las cosas que Dios no comparte con nosotros. Vimos ya su independencia, que Él no necesita a nada ni a nadie. Nosotros no somos así, aunque muchas veces pensamos así. Siempre dependemos de otras personas, pero Dios no. Después vimos la inmutabilidad de Dios, que es que Dios no cambia, nunca cambia. Y por eso podemos y debemos confiar en Él. Entonces hoy vamos a ver la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. ¿Qué significa la eternidad de Dios? ¿Alguna idea? ¿Qué significa que Dios es eterno? Que no tiene principio ni fin. Ajá. Que no tiene principio ni fin. ¿Algo más? Normalmente eso es lo único que pensamos cuando pensamos en eternidad. Pero vamos a ver hoy que también tiene que ver con el concepto que Dios está fuera del tiempo. Dios existe fuera del tiempo y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. ¿Cómo es eso? Realmente es un misterio para nosotros. Dios existe fuera del tiempo, pero actúa en el tiempo. Es un misterio como la Trinidad, como muchas otras cosas en la Biblia. Pero es una cosa que la Biblia nos enseña que vamos a ver hoy. Punto número 1, ahí en sus hojas, es que Dios es eterno en su ser, que no tuvo principio ni tendrá fin. Dios es eterno en su ser, no tiene principio ni tendrá fin. Y esto, ahí en sus hojas vamos a leer varios versículos, si me pueden ayudar. Yo voy a leer el Salmo 90, versículo 2, y después si alguien me ayuda con Job 36, 26, Apocalipsis 1, 8 y Éxodo 3, 14, que están ahí en sus hojas. Pero yo voy a leer primero el Salmo 90, versículo 2, que nos dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Realmente no podemos imaginar eso. Para todos nosotros hubo un tiempo antes que naciéramos, ¿verdad? Nosotros todos tuvimos un principio, pero el tiempo ya existía antes de nosotros, ¿no? Pero no es así con Dios. Dios no tuvo un principio. Él es desde la eternidad, que significa que Él no tuvo principio, y hasta la eternidad, que Él es Dios. Y en estas fechas estamos tal vez pensando un poco en el tiempo por el cambio de horario. Vi que hoy cambió el horario allá en Estados Unidos y en 3 semanas aquí tenemos el cambio de horario y perdemos 1 hora de dormir, ¿no? ¿A cuántos nos gustaría tener 25 horas en el día para poder hacer más cosas o para dormir más o no sé qué? ¿Quién no quisiera tener más tiempo? Pero Dios no quiere eso porque Él existe fuera del tiempo. Él no tiene principio ni tendrá fin. ¿Quién me ayuda con Job 36, 26, por favor? Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable. Gracias. El número de sus años es inescrutable. No podemos contar el número de años de Dios. Él nunca celebra un cumpleaños. Ayer fuimos a un cumpleaños de un niño de 3 años. Pero Dios nunca celebra su cumpleaños. No tiene cumpleaños. Nosotros todos tenemos un cumpleaños, ¿no? Apocalipsis 1, 8. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. Una visión del Hijo del Hombre. Gracias. Él nos dice, en el griego es el alfa y la omega, que en griego es la primera y la última letra del alfabeto, que significa que es
el principio y el fin de todo. Y Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Gracias. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Es el nombre personal de Dios que él está revelando ahí a Moisés. Su nombre Jehová, Yahweh. Yo soy el que soy. Y el tiempo presente ahí nos dice que no es simplemente el Dios del pasado o del futuro, sino el Dios que siempre es, y siempre ha sido, y siempre será. Es el Dios eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Número 2, el tiempo empezó cuando Dios creó el universo. Realmente no podemos imaginar un tiempo sin tiempo, ¿verdad? No podemos imaginar pues una existencia sin tiempo. Pero Dios existía antes del tiempo. El tiempo fue creado con la creación del universo. Y leemos de eso en Génesis 1:1 y Juan 1:1, aunque no nos hablan del tiempo, nos dicen esto en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso nos dice que el principio del tiempo fue cuando Dios creó. Pero Dios ya existía antes de eso. Y eso leemos en Juan 1:1, que nos dice que en el principio ya existía la palabra. Cuando Dios creó todo, pues obviamente ya existía, tenía que existir para poder crear todo. Pero eso fue el principio para nosotros, para el mundo. Fue la creación. Y ahí empezó el tiempo, cuando Dios creó el universo. Punto número 3. Dios existe fuera del tiempo y lo ve todo con la misma lucidez. En otras palabras, todo es presente para Dios. ¿Alguien me puede ayudar leyendo Salmo 90, versículo 4, por favor? Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. 1000 años son como el día de ayer para Dios. Nosotros ni viviremos 1000 años en este mundo. Para Dios, 1000 años es como el día de ayer. Y nos dice, y también como una vigilia de la noche, unas 4 horas. Ya pasó, para Dios es como 1000 años. Y segunda de Pedro 3:8 nos dice algo muy parecido. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Otra vez nos dice esto, que el tiempo es muy relativo para Dios. Porque para Él un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. A Dios no le afecta el tiempo. Dios no es limitado por el tiempo como nosotros. Nosotros siempre tenemos límites de tiempo. Tenemos 24 horas en cada día. Menos en 3 semanas solo tendremos 23 por alguna razón. Y luego en octubre 25. Pero eso solo ocurre una vez al año. Siempre tenemos un límite. No podemos decidir cuánto tiempo queremos tener en un día, en un año. Tenemos límites en el tiempo, pero Dios no. Él existe fuera del tiempo y ve todo el tiempo con la misma lucidez. ¿Y qué dice Isaías 46, 9-10? Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Gracias. Nos dice en versículo 10 que Dios declara el fin desde el principio. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios ya está ahí. El fin, que es todavía futuro para nosotros, es todavía presente para Dios. Todo el tiempo es presente para Dios. Él puede declarar lo que va a pasar en el futuro porque Él ya está ahí. ¿Cómo es posible? No sabemos. Pero Dios es Dios
Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que Dios actúa en el tiempo. Número 4. Dios actúa en el tiempo. Sí existe fuera del tiempo, pero actúa en el tiempo. Y leemos de eso en Gálatas 4, 4 a 5. ¿Qué dice Gálatas 4, 4 a 5? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gracias. Nos habla de la plenitud del tiempo, o en otras palabras, el tiempo perfecto. Dios envió a su Hijo al mundo al tiempo perfecto. Entonces Dios sí actúa en el tiempo. Y actuó en el tiempo para ganarnos la salvación con la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Y qué dice Hechos 17, 30 a 31? Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Gracias. Es interesante, en este pasaje vemos acciones de Dios del pasado, del presente y del futuro. En el versículo 30 nos dice que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Fue una acción de Dios en el pasado. Y después de eso nos dice Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es presente. Y también nos habla del futuro en el versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Entonces Dios actuó en el pasado, actuó en el presente y actuará en el futuro también. La Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, es el propio historial de Dios de la manera en que ha actuado en el tiempo para dar redención a su pueblo. Y finalmente vemos que nosotros siempre existiremos en el tiempo. Aunque Dios existe fuera del tiempo, no es limitado por el tiempo. Nosotros siempre seremos limitados por el tiempo. Aún en el cielo habrá tiempo, sucesión de eventos. Y leemos de eso en Apocalipsis 22, 2 a 5, que dice: En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su trono, su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gracias. Nos dice el versículo 2 ahí, que en el cielo hay un árbol que hace ¿qué? 12 tipos de frutos. Produce 12 tipos de fruta cada mes, nos dice ahí. Entonces sí, todavía hay tiempo en el cielo, no para Dios, pero para nosotros. Todavía hay tiempo, van a haber meses. Y al final ahí nos dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Todavía habrá siglos. La mayoría de las personas en este mundo no viven más de un siglo, ¿verdad? Pero en el cielo sí habrá siglos y viviremos por los siglos de los siglos, cientos de siglos y más, por la eternidad. Pero siempre habrá tiempo, siempre seremos limitados por el tiempo, pero Dios no. Él no tuvo principio, no tendrá fin. No tiene sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez, pero Él actúa en el tiempo. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de esto para nosotros? Número 1, Dios siempre actúa a tiempo. Dios siempre actúa a tiempo. Aunque muchas veces Dios no hace las cosas a la hora que quisiéramos, su tiempo es perfecto. Eso nos dijo en Gálatas 4.
que al tiempo perfecto Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no pudiera haberlo hecho antes? ¿O por qué no lo hizo después? Porque era el tiempo perfecto. A Abraham Dios le dio una promesa de un hijo cuando tenía 75 años. Y él tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de esa promesa. Pero Dios es fiel y siempre actúa a tiempo. El tiempo de 25 años fue el tiempo perfecto para esperar. Y muchas veces tendremos que esperar en nuestras vidas para ver el cumplimiento de las promesas de Dios, para ver que Dios actúe en nuestras vidas, pero siempre actúa a tiempo. Tenemos que tener paciencia y confiar en Él. Y número 2, nosotros siempre seremos limitados por el tiempo. Y en este mundo más ahora, tenemos un límite de tiempo. Ya comentamos que la mayoría de las personas no viven más de un siglo aquí en este mundo, más de 100 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar toda oportunidad para conocer más a Dios, para servirle, para darlo a conocer. Y esto es lo que Pablo nos dice en Efesios 5, 15 a 16, que nos dice: por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos tenemos un límite de tiempo aquí en este mundo. No estamos aquí eternamente. Y gracias a Dios, porque si fuera así, tendríamos que vivir siempre con el pecado. Y eso sería horrible. Pero gracias a Dios hay una esperanza de una vida eterna con Él, sin el pecado. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta verdad que vemos en tu palabra, de tu eternidad, que tú existes fuera del tiempo, que no tuviste un principio ni tendrás fin. Y gracias que tú actúas en el tiempo y a tiempo. Ayúdanos, Señor, a siempre confiar en ti. Y gracias por la esperanza que tenemos de la vida eterna contigo. En el nombre de Jesús.